de Neurofisio Club, la sala del grupo de neurofisioterapia de la Fundación AISE, aunque esta tarde estamos grabando a una hora un poco rara y también va a ser un poco raro el tema para el grupo de neurofisioterapia, pero bueno, como modero yo y como somos multidisciplinares, pues el tema ni es puro de fisioterapia, es disfagia y cognición, que sería sobre todo para los grupos de logopedia y neuropsicología, pero bueno, tenemos aquí bastante gente que nos va a dar la clave y da igual que modere yo, porque al final yo me voy a limitar a hacer preguntas y hasta aquí entretenido disfrutando. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por el seguimiento que está teniendo el podcast, como siempre, que estamos ya en las 5.500 reproducciones mensuales, que es una pasada en iVoox, en Spotify, los vídeos de YouTube. Y ahora que estamos en esta nueva plataforma, en Twitch, porque ya sabéis que Manuel se aburre y le gusta mucho, pues probar cosas nuevas, pues también os pedimos que nos sigáis, que nos hagáis comentarios. Es verdad que Twitch es muy chulo a la hora del chat, ¿vale? De que planteéis vuestras preguntas, de que interaccionéis con nosotros. Así que os animo de verdad a que participéis en los directos, aunque luego lo colgaremos en YouTube, evidentemente, lo colgaremos en el podcast, todo gratuito como siempre, abierto para todo el mundo, ¿vale? Así que tranquilos, que nos vaya a ver hasta en la sopa. Bueno, sin más preámbulos, pues paso a presentar a mis invitados, que hoy os sonarán, porque tenemos aquí una representación bastante buena y creo que el tema lo merece. Así que venga, vamos a empezar por la gente de la casa y nos dejamos a Jaime para el final. Paula Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde andas? Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí estoy en casa y la verdad que con muchas ganas de que estemos conversando en este episodio porque, bueno, desde que Jaime propuso el tema me pareció súper interesante. El tema de la disfagia cognitiva es una inquietud que yo venía teniendo desde hace mucho tiempo porque cuando nos encontramos y trabajamos con pacientes que tienen alteraciones cognitivas, ahora iremos viendo de qué tipo de índole y demás. También vemos que hay muchos casos pues, que cursan con disfagia y con este tipo de alteración a la hora del proceso de deglución y yo veía cosas, decía, creo que aquí los componentes cognitivos pueden estar influenciando pues a lo mejor en la velocidad en la que ellos gestionan el alimento y en cómo hacen el manejo de todo este proceso. Entonces creo que Jaime nos va a poder dar respuestas o claves muy interesantes que las vamos a poder ir debatiendo y comentando juntos. Así que con muchas ganas y muy agradecida de que haya surgido este tema. Pues sí, la verdad que disfagia y cognición ya tenemos cognición y movimiento, cognición, es decir, poco a poco vamos a meter a los neuropsicólogos en todo, vaya a tener que estar en todos lados ya. Bueno, Yolanda Colodro, ¿qué tal? Buenas tardes. En tu casa también, ¿no? En casa también, Juan. Buenas, pues igual en casa y no quería perderme la oportunidad pues, de escuchar a Jaime, que para mí es una referencia en logopedia, en neuro y bueno, y en disfagia ya ni te cuento. Entonces, igual me parece súper interesante la entrada del blog que hizo hace un tiempecillo. Y bueno, aprovechando que íbamos a hablar de eso y que iba a estar Jaime de primera mano y que va a estar Paula, que también para mí es otra referente de la neuropsico, pues yo un poco como dice normalmente Mode, yo he venido aquí a aprender de los mejores, así que voy a estar principalmente de espectadora, pero bueno, intentaré ir aportando también porque me parece que es muy interesante el tema y como dice Paula, ya lo veníamos viendo y lo tradidisciplinar es lo que tiene que ir primando al final. Sí, yo creo que vamos a poner un puesto en cada capítulo del que viene a aprender de los mejores, ¿no? Yo no me he leído el libro, ni me he leído los artículos, pero yo he venido aquí a aprender de los No, yo mejores. Ya el está, blog me eso, lo he leído, es verdad por que lo en menos sí. artículos no he profundizado, pero el blog a mí me encanta leer. Vamos a poner como el asiento de Mode, se va a llamar, un puesto honorario del que viene a aprender de los mejores, que eso es que es maravilloso. Es que es Hombre, ser espectador de primera mano, eso siempre Eso se es agradece. maravilloso. Bueno, pues Jaime Paniagua, que lo conocéis del podcast, del grupo de Neurologopedia, que sabéis que colaboramos muchísimo con él y que para nosotros es bueno, pues una referencia, como ha dicho Yolanda, en el mundo de la logopedia en general, en el mundo de la deglución en particular, y que llevamos mucho tiempo sin escucharlo por aquí. Así que, Jaime, cuéntanos un poquillo cómo estás, qué proyectos tienes. Sé que estabas grabando por ahí cosillas. En fin, hazte un poquillo de publicidad y cuéntanos qué ha sido de tu vida en estos meses sin escucharte por aquí. Pues a mí me encanta estar de vuelta otra vez al podcast este. Lo que pasa es que he tenido unos
meses ahí de mucho jaleo. Pues yo tuve la oportunidad de haber estado durante un periodo bastante largo en un hospital de media estancia. Entonces, durante muchos meses he estado trabajando un montón con pacientes agudos. Entonces he desaparecido un poco de la tierra, pero creo que ha valido la pena porque la experiencia ha sido muy bonita, porque he aprendido. Muchas veces pasa al revés. Hay gente que trabaja con el paciente agudo y por circunstancias se va con pacientes más crónicos y aplica cosas que sabía. Y a mí me ha pasado un poco lo contrario. Llevaba mucho tiempo que he estado con pacientes, sobre todo en estadio crónico, que se pueden hacer muchas cosas, y el poder haber estado con pacientes agudos, pues la verdad es que para mí ha sido una maravilla. Ya no tanto por lo que les puedes ayudar en cuanto a técnicas que tú ya conoces, sino porque pillas a un paciente en un momento en el que todavía no ha construido su supuesta enfermedad. Muchos pacientes con ictus se les mete muy en la cabeza el rol de enfermo y se les hace pensar, entre comillas, que están enfermos y tal, cuando realmente les tienes que dar todas las herramientas del mundo para que tiren para adelante. Entonces yo me he visto como con muchas herramientas para en un momento muy fundamental decirles, no, o sea, tira por aquí, haz esto. Y yo creo que he aprendido mucho de cosas que se tienen que hacer ya desde el momento agudo, no de meter calambrazos en el cerebro ni de hacer maquinitas, o sea, de utilizar maquinitas específicas, sino de cómo ayudar a una persona a que no se crea que está enfermo. Entonces, para mí ha sido un viaje súper chulo. Y ahora estoy unos días de descansito porque empieza la universidad, empieza el segundo cuatrimestre y me estoy preparando mis clases, mis jueguecitos, mis cositas. Entonces, para eso necesito meterme por las mañanas Entretenido. sin niños y Qué poder... entretenido va a estar tu alumno, ¿eh? Sí, se lo van a pasar bomba, ¿sabes? Jaime, aparte de eso, has estado también ocupado haciendo un podcast específico de disfagia, ¿verdad? Cuéntanos un poquillo, porque Pues he sí, visto que has lanzado muchos programillas, capítulos y tal, así que si quieres, porque la gente que nos escuche seguro que o ya lo conoce y si no lo conoce le va a encantar, así que cuéntanos un poco. pues mira, eso fue una movida que yo no sabía ni dónde me metía ni si iba a valer para algo. Pero aprendiendo un poco de vuestro podcast, dije, ¿sabes qué pasa? Que yo luego aparte me relaciono mucho con gente del mundo de la tecnología del alimento, gente que investiga, que claro, ellos están en sus movidas, pero no son clínicos. Entonces, una vez hablando con una persona me dijo, pues estaría guay tener un material para que la gente fuera escuchando sobre movidas un poco más frikis así del alimento. Entonces, lo que hice fue como un día me planifiqué como 10 temas que a la gente le interesa del mundo de la disfagia, pues el uso de los espesantes, cómo adaptar un alimento y tal. Dije, hostia, y si me grabo yo como a toda hostia unos capítulos y tal, entonces me hice un logo, le puse un nombre, lo grabé, lo colgué en Spotify y ahí lo dejé para el que lo quisiera. Entonces grabé pues como 14 capítulos de un podcast que se llama Sokuiku, que es una palabra japonesa, que es un concepto de pedagogía de la nutrición. Es un concepto que se utiliza, por ejemplo, en los colegios para enseñar a que los niños coman bien y a que tomen buenas decisiones. Entonces yo utilizo el nombre de Sokuiku para intentar pues hacer un poco lo mismo, es decir, si tú enseñas a las personas con disfagia a cómo pueden adaptar los alimentos, las personas con disfagia al final son personas que cuando van a un sitio solo le dicen lo que no pueden comer. No puedes comer esto porque te vas a morir atragantado. Es decir, es gente que se le mete miedo constantemente, que se le dice... Entonces, al final los desnutrimos. Entonces, yo utilicé un poco el concepto este japonés para intentar dar herramientas a la gente pues para que adaptara sus alimentos, para que supiera lo que es el espesante, para que supiera cómo lo puede utilizar. Entonces, grabé como muy rápido unos capítulos, los dejé ahí y ahí se ha quedado la cosa. Para la Porque, posteridad. Además es claro, que está porque muy sí. guay. Sí, pues os dejaremos en la descripción del capítulo, tanto en podcast como en YouTube y en Twitch, os dejaremos el enlace para que podáis disfrutar. La gente que os gusta la disfagia y que queréis profundizar, ya lo dice Jaime, en 14 capítulos tenéis ahí un resumenzaco que es prácticamente un curso intensivo, súper bien hecho y súper bien estructurado que os va a Es encantar. gratis, Por como eso que siempre. como está ahí en abierto, siempre hay que darle difusión porque
Al final, el conocimiento cuando se comparte es cuando se enriquece, ¿no? Y cuando todos empezamos a crecer a partir de lo que hay ya publicado. Bueno, pues si os parece vamos a meternos en materia. El tema de hoy, que lo ha propuesto Jaime, como ha dicho Yolanda, hizo una entrada en su blog, que es una entrada chulísima, hace una semana, en el que, pues bueno, hacía como una especie de reflexión entre la relación existente entre disfagia y problemas cognitivos. Es verdad que yo creo, hablando como fisio un poco, que disfagia pues, ocurrirá como nos ha pasado a los fisios durante muchos años, ¿no? Que entendíamos a lo mejor los procesos funcionales pues como el propio movimiento, ¿no? El hecho de mover un brazo como un proceso puramente biomecánico que dependía de músculos, articulaciones, como mucho llegamos hasta los reflejos, ¿no? Y los automatismos en el sistema nervioso, pero siempre nos quedábamos como ahí, ¿no? Como estudiando las componentes puramente biomecánicas, las componentes puramente estructurales y como que se nos olvidaba un poco que hay mucho más allá del movimiento y que no es solamente esa parte más estructural, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que hay que preguntarte, o que tengo que preguntarte, Jaime, es ¿en qué momento se te ocurre a ti? O a lo mejor siempre lo has tenido claro, ¿no? Desde que estudiabas. Pero ¿en qué momento como que tú ves la importancia de los aspectos cognitivos en un proceso que históricamente se ha estudiado de una forma tan, pues ya os digo, tan estructural de alguna manera, ¿no? Tan basada pues, en biomecánica, en reflejos, en fuerza muscular, etcétera, etcétera. ¿Cuándo te surge esa chispilla? A ver, esto es importante decir que yo no he inventado nada. O sea, es decir, las ideas es como la energía que se va transformando. Entonces, cuando yo trato a mis pacientes, pues a mí se me ocurren cosas. Entonces, al final, tú vas utilizando reflexiones y cosas de otro. Entonces, yo creo que esto viene un poco de varios momentos, un poco en el tiempo. De más atrás, yo creo que todo esto a mí me vino en mi época de INeuro, cuando Pablo Duque, tú ibais ahí al CEADAC a Madrid y al final se montaban reflexiones muy chulas donde pues se destripaba un poquito por lo que era la cognición. Entonces, claro, los que en aquel entonces íbamos y estábamos trabajando con pacientes, pues tú decías, ostras, esto me cuadra, pero no como modelo teórico. Es decir, yo esto lo estoy haciendo con mis pacientes y yo veo que cuando trabajo con mis pacientes, todo al final es cognitivo, el estímulo que le doy, la orden que le doy, dependiendo de cómo haga las cosas, surge una cosa, o sea, algo tan sencillo y tan lógico que tú le dices a cualquiera, no sé, por ejemplo, en el plano de la alimentación, dependiendo de lo que un paciente coma, va a hacer una cosa con ello en la boca u otra, dependiendo en el entorno en el que esté, en la situación en la que esté, pues todo el mundo te diría, claro, y yo decía, claro, pero habrá que tenerlo en cuenta porque al final solo hablamos como de fases que todo el mundo hace por igual. Entonces yo creo que ahí tuve como un primer momento. Luego tuve un segundo momento en el que a mí me tocó coordinar un libro de disfagia donde estuvimos como 2 años recopilando información para sacar un libro que yo creo que se compró mucha gente, pero sinceramente yo creo que no se leyó nadie, porque muchas veces me lanza gente preguntas de cosas que digo, pero si yo solo he escrito, joder, si yo estuve 2 años escribiendo sobre esto. Entonces, ahí hicimos un capítulo que a mí me encanta, que se llama Comer algo más que tragar. Y ese capítulo yo lo hice con 2 neuropsicólogos, con un neuropsicólogo y con una neuropsicóloga, y estuvimos como meses trabajando en un capítulo donde relacionábamos aspectos de la cognición con la deglución. Y esto nosotros lo publicamos en 2019. Y ahí, por ejemplo, relacionábamos muchos estudios, porque una de las personas que colaboró aportó mucha información sobre estudios de gente que se veía que tenía algunos problemas en dominios cognitivos y que eso correlacionaba con trastornos de la conducta alimentaria, con trastornos de la aversión. Veíamos que había muchos estudios de resonancia magnética que relacionaban zonas del cerebro con aspectos texturales específicos, que dependiendo de lo que comiera una persona se activaban redes que a lo mejor, no sé, es muy curioso que a lo mejor alimentos grasientos estimulaban unas redes que no activa un alimento, pues que no sé, que tiene micropartículas. Entonces, todo eso nos llevó un poquito a hacer un capítulo en el que hablábamos de que hay una parte cognitiva
que participa dentro de la deglución. De hecho, en aquel momento ya había autores internacionales que hablaban de que la deglución no es un reflejo, que o bien se le llama reflejo complejo o pseudoreflejo, porque realmente era un reflejo mediado por estructuras corticales. Entonces, todo esto yo siempre lo he tenido claro en mi trabajo. Y hace unas semanas, casi ya un mes, hablando con una compañera andaluza, sevillana, con Marina, ella me decía, joder, Jaime, pero esto no hay nada de disfagia cognitiva. Entonces, ahí me lancé un poquito a hacer una búsqueda un poco más exhaustiva de lo que había ocurrido desde que nosotros publicamos el libro hasta ahora. Y yo, claro, de lo que le mandé, dije, hostia, pues esto lo voy a compartir en el blog porque me parece muy, muy interesante. Entonces, lo de disfagia cognitiva no es en absoluto para nada nuevo. Es que es algo que está claro desde que éramos homínidos, realmente. Sin embargo, Jaime, a mí lo que sí me parece bastante chulo es como que ya hay autores que se plantean incluso como una clasificación de la disfagia cognitiva como un fenotipo característico que sería como independiente de alguna manera, ¿no? Entendiendo que en el sistema nervioso no es independiente, pero que es distinto desde el punto de vista fenotípico de las disfagias que se ven por trastornos neurológicos a lo mejor de corte más estructural, ¿no? Lo que hemos ido viendo, por ejemplo, de alteraciones de reflejos, de automatización puramente. Entonces, yo sí te preguntaría, ¿cuáles son las características que tendría vamos a llamarlo fenotipo, vamos a llamarlo... Es decir, si tuviéramos que dar una descripción básica, rápida, de qué sería la disfagia cognitiva, ¿cómo lo expresarías tú? Es decir, de una forma así fácil. Bueno, a ver, yo creo que esto de todas maneras tiene que evolucionar un poquito más como fenotipo, porque cualquier fenotipo de disfagia neurógena va a tener una influencia cognitiva, quieras o no. Es decir, puede haber una influencia cognitiva a la hora en la que yo me alimente sin que eso necesariamente tenga un impacto en la biomecánica. Por lo tanto, yo creo que el concepto de disfagia cognitiva no solo es algo que tiene que evolucionar, sino que yo incluso... Una cosa que no me terminaba de cuadrar es la traducción del término al castellano, porque a mí disfagia cognitiva no me termina de convencer, por eso yo no sé si es más interesante a día de hoy, con la información que tenemos, hablar de un fenotipo de disfagia de origen o de influencia o de base cognitiva, porque todavía nos falta mucha investigación a este respecto como para poder hablar de un fenotipo de disfagia cognitiva, que por lo menos sí que ya se etiqueta y se utiliza por algunos autores. Entonces, lo que a día de hoy estamos viendo es que realmente existen procesos cognitivos que pueden impactar en la biomecánica de la deglución y que si esos componentes cognitivos son los que realmente me están provocando el problema, evidentemente yo ahí sí que puedo hablar de una disfagia cognitiva porque es la cognición la que me está alterando todo este proceso. Por ejemplo, esto a mí también se me abrió mucho la mente cuando yo realmente lo de los trastornos funcionales era algo que obviaba desde hace años. Y si no llega a ser por vuestro podcast, yo no me pongo las pilas un poco en eso diciendo, hostias, que tenemos esto enfrente de nosotros. Y en los trastornos funcionales esto se ve mucho. Es decir, gente que no te viene con ninguna afiliación, que se les hace una prueba, una evaluación objetiva de su deglución y vemos que todo está bien, pero cuando entra en el partido un proceso cognitivo, todo el mecanismo se altera. Por ejemplo, esto ocurre mucho con determinadas personas que empiezan a tener problemas con los sólidos y te vienen diciendo que se atragantan o que tienen dificultades para tragar determinados alimentos, incluso llegan a desnutrirse porque solo son capaces de comer purés, porque cualquier partícula que notan en la boca les genera una reacción que no es compatible con el desencadenamiento de la deglución. Y eso al final tú ves cuando les estás evaluando que la biomecánica está bien, porque les evalúas con líquidos, empiezas a ver que realmente las fases están bien, que hay un buen cierre, que no hay ningún problema, que incluso no hay nada de base neurógena, no están filiados de Parkinson, no están filiados de nada, pero cuando entra un proceso cognitivo como puede ser focalizar la atención en una característica del alimento como puede ser las partículas y eso hace que yo
tenga miedo a tragar, bien porque me ha pasado algo o bien porque hago alguna asociación cultural o de lo que sea, me surge el problema de que yo no activo esa biomecánica. Yo ahí sí que veo un claro componente de la parte cognitiva que está influenciando la biomecánica de la deglución. Si yo, por ejemplo, trato a un paciente que le ha dado un ictus y que tiene una serie de redes alteradas, evidentemente va a haber una coexistencia de alteraciones cognitivas y de disfagia, pero esas alteraciones cognitivas directamente no son las que están generando, se darán la mano cuando tú estás comiendo, porque evidentemente un paciente que no es capaz de monitorizar su situación, que al final se desatiende, que al final muestra una conducta de mayor impulsividad, pues muchas veces te lo vas a encontrar con un paciente en una situación de disfagia neurógena. Entonces, a mí me parece que todavía se necesitan más investigaciones porque muchas veces los pacientes ni siquiera están bien valorados, es decir, ni siquiera tenemos una evaluación correcta o adecuada de estos pacientes. Entonces, a día de hoy, yo desde luego no tengo el fenotipo de disfagia cognitiva cerrada, pero sí que existe muchísima información para hablar con evidencia y decir, sí que existe una influencia de los procesos cognitivos en la biomecánica de la deglución. Y esto nos puede dar, desde luego, dificultades. Y muchas veces te encuentras también, por ejemplo, con enfermedad tipo Alzheimer, que son personas que a lo mejor se desconectan demasiado de esa alimentación, o te encuentras con fenotipos de personas que empiezan a tener problemas con la alimentación, adultos mayores hospitalizados, que supone un final de la vida esa desconexión con el alimento y que lo que les ocurre es precisamente lo contrario a lo que ocurre con una enfermedad de Alzheimer, es decir, gente que centra mucho la atención en su sistema oral a la hora de tragar y que no, de pronto se niegan a comer porque lo que les das no les sabe bien, porque no lo reconocen como alimento, porque lo escupen, porque no son capaces de tragarlo y no tenemos herramientas muchas veces para solucionar eso. Entonces, a mí, desde luego, sinceramente hablando, me parece muy difícil todavía establecer un fenotipo, pero el que ya le pongamos nombre a esto, a mí me parece que, que es un avance importante, desde luego. Sí, al final es la importancia de las expectativas, que también que la tenemos clara. Yo te entiendo perfectamente porque en fisioterapia hemos tenido y seguimos teniendo una evolución muy similar, ¿no? Nosotros hemos pasado de ser los muevepiernas y los de tú trabajas la marcha, trabajas las componentes estructurales, biomecánicas, sensitivas, no sé cuánto. Pero claro, luego te encuentras, como ahora vamos a hablar, por ejemplo, de pacientes con alteraciones puramente cognitivas, como puede ser cualquier tipo de demencia, ¿no? O incluso un deterioro cognitivo, y te das cuenta que esa persona con deterioro cognitivo, que no tiene nada en los músculos, ni en las áreas motoras puras, ni en ningún... Es decir, se mueve de una forma que no es funcional, se mueve de una forma que es característica y que está afectando también a lo que trabaja un fisioterapeuta, aunque realmente, como tú decías, en los trastornos funcionales es donde más se ve, pero en muchísimos otros procesos que son como más de corte cognitivo, ¿no? También vemos una alteración del movimiento, pues evidentemente que yo creo que en deglución, pues pasa exactamente igual, es decir, se dan la mano, como tú dices, pero una alteración cognitiva de base, evidentemente que un proceso tan complejo como es la deglución, la tiene que afectar de alguna manera. Antes de pasar a algunas preguntillas que tenemos por el chat, sí quería darle un poco... Sí, dime. Añado una cosa, porque muchas veces cuando hablamos de filiar un fenotipo, solo pensamos en la evaluación. Y a mí, yo intento siempre ser bastante cauto con la filiación de un fenotipo, porque imagínate que yo te digo ahora mismo, os digo ahora mismo a los tres, mirad, yo tengo la receta mágica y os voy a describir perfectamente lo que es un fenotipo de disfagia cognitiva. Y tú dices, pues cuando vea a un paciente con esto, tiene disfagia cognitiva, por lo tanto voy a tener cuidado con esto. Yo, que al final soy clínico, me gusta ser más cauto y te digo, mira, aquí hay una influencia de la cognición. Ahora, a mí a día de hoy no tengo herramientas para hablarte de esto como fenotipo y por mi parte pienso que sería una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque nos vamos a fijar solo en la evaluación. Pero a mí me gustaría hacer un matiz de que muchas veces es importante que tengamos claro el origen de las cosas para la parte de los tratamientos y el que podamos aceptar que hay una influencia cognitiva en la biomecánica de la deglución
a mí me parece un avance muy importante, no solo para la parte de evaluación, sino para la parte de tratamiento, porque la mayoría de las técnicas que tienen evidencia que utilizamos con las personas con disfagia, al final lo que buscan es una compensación que muchas veces viene mediada de guía verbal. Por lo tanto, el que yo acepte y diga, mira, hay una influencia de la cognición en la biomecánica para todo el mundo. A la gente que trata disfagias va a decir, hostias, cuidado, que a lo mejor le estamos hablando mucho a los pacientes. Es decir, aunque mi paciente con cáncer de cabeza y cuello tenga una disfagia, ojo, cuidado, que a lo mejor cuando yo le estoy enseñando a compensar un truco para que cuando trague mantenga la laringe en ascenso más tiempo, ojo, que esto es una tarea cognitiva. Por lo tanto, cuidado con esto. Entonces, el aceptar que existe una influencia de la cognición también nos debería empezar a hacer reflexionar acerca de si las técnicas que utilizamos son útiles para todo el mundo. Esto yo creo que es importante. De hecho, hay autores incluso que recomiendan que no se utilice doble tarea mientras se está trabajando deglución con algunos fenotipos de pacientes, precisamente por eso, porque es como si el paciente ya tiene problemas con esa dispersión atencional, pues a lo mejor en vez de estar automatizando, lo que estamos haciendo es generando una interferencia que tire abajo el rendimiento, ¿no? Decía que antes de preguntarte, porque tenemos alguna cosilla por el chat, quería dar la palabra un poco a Paula en el contexto de este aspecto cognitivo. Como neuropsicóloga, Paula, yo me imagino pues, que has trabajado con muchísimas alteraciones cognitivas, por supuesto, algunas de ellas con un corte cognitivo muy puro, como comentaba antes, con el deterioro cognitivo leve, incluso, ¿no? Con algunas formas de demencia. ¿Tú te has enfrentado a estos problemas de deglución, quiero decir, no como profesional, porque no te compete directamente, ¿no? Pero ¿has observado que haya una relación directa o que las familias o que los propios afectados relacionen el desarrollo de ese déficit cognitivo progresivo y dificultades a la hora de comer? Sí, la verdad que como hemos comentado al principio del episodio y como también estaba comentando ahora Jaime en ese intento de descripción de fenotipo, es verdad que creo que es un tema muy complejo porque también es un tema muy amplio, ¿no? Creo que por un lado puede haber personas con daño cerebral que tienen alteración en la deglución, pero que puede haber factores cognitivos que estén modulando cómo se está expresando ese proceso de disfagia y obviamente modulándolo, empeorándolo, ¿no? Entre comillas. También como por ejemplo podemos tener un componente pues a lo mejor de corte funcional o de corte incluso más cognitivo primario, donde la exploración más basal de todos los mecanismos que implican la disfagia, entre comillas, están intactos de manera estructural, si no me vais corrigiendo en esto que yo me voy planteando, pero que luego pues puede haber como hay un proceso de hiperalerta, hipervigilancia y en algunos casos también, no sé si lo que decía una barbaridad, pero a mí me da la sensación en muchas ocasiones como de una especie de disociación automático voluntaria en esto que comentaba Jaime, de que no sabemos si es un reflejo complejo, si es un pseudo reflejo, que obviamente hay muchos procesos de la deglución, ¿no? Que están influenciados por reflejos, pero es que hay otros donde pues, el procesamiento y la gestión es diferente, ¿no? Tú dices, vale, pues me paro o noto una raspa, entonces aquí me voy más a lo voluntario, ¿no? Y entonces modifico totalmente la gestión y el movimiento que estoy haciendo, la detecto, la anoto, en fin, lo veo muy complejo, ¿no? Cuando nos metemos en esto veo que puede haber muchas cosas. Y luego también hay como otro ámbito que a mí me parece también súper interesante, que puede ser como en procesos neurodegenerativos, por cuestiones primarias a nivel cognitivo, pues empieza a haber como esa desvinculación, porque hay con el alimento y con el procesamiento de la alimentación, y cómo eso también te va desconectando más, incluso de la realidad, por todas las variables que tiene el proceso de alimentación a nivel de interacción social,
de ir pues gestionando, por ejemplo, una conversación o ir viendo la tele a la vez que estás comiendo, también todo pues la preparación, es decir, hay muchas cosas ahí que están influenciando la conexión o desconexión de la persona con el entorno y cómo observamos también, incluso a lo mejor me voy a atrever a decir, en patologías neurodegenerativas que son muy, muy primarias, como puede ser una ELA, cuando se le introduce un sistema de alimentación externa, como puede ser una PEC o algo así, no sé por qué, pero todos lo tememos un poco y obviamente intentamos postergar, ¿no? Desde el equipo esa fase por lo primario de mantener musculatura y demás, pero también es como que nos da mucho miedo la posible o los factores a nivel de desconexión que pueden influenciar cómo esa persona está en el mundo, ¿no? Entonces eso a mí también me llama mucho la atención, por eso creo que como comentaba Jaime, es un ámbito muy complejo y que puede haber factores primarios, factores secundarios, tanto cognitivos como motores, que se modulen, que no. Entonces, bueno, creo, no sé si nos va a dar tiempo a hablarlo y abordarlo todo, pero bueno, creo que es interesante dejarlo abierto, ¿no? Y Sí, seguir pero reflexionando yo sobre creo, esto. Paula, que también nos metemos mucho en lo cognitivo como procesamiento, atención, no sé cuánto, pero también en lo puramente conductual. Todos tenemos la experiencia de personas con una alteración inhibitoria importante, ¿no? En lo puramente conductual, que se sientan a la mesa y que rápidamente, ¿no? Cuando hemos hecho alguna comida en el centro o hemos salido a comer juntos o lo que sea, y es como, cuidado, que se lanza y que se mete 18 cosas en la boca y bebe y se bebe un litro de vino de golpe, ¿no? Y es como que es evidente que hasta en los casos en los que hay una alteración cognitiva que es, pues ya te digo, puramente inhibitoria, que tampoco hay que irse mucho más allá y que es capaz de alterar procesos conductuales como estos, que la forma en la que se come y la forma incluso en la que la seguridad de la alimentación se compromete, pues no hay que irse tampoco a procesos súper complejos de redes atencionales, ni de... Es que yo creo que todos tenemos la experiencia de, cuidado, lo que le pones al lado, que como se le ponga un cochinillo asado, es capaz de metérselo atravesado, ¿no? En la boca. No sé, Yolanda, si a ti el tema de la disociación automático voluntaria, que comentaba Paula un poco así, ¿no? Que es típica de la semiología práctica, ¿no? Al final no deja de ser también una alteración en esta interfaz córtico-subcortical, ¿no? O córtico-basal, podríamos llamar, pero a mí no me parece ninguna tontería, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Sí. A mí me estaba sonando mucho cuando hablaba Jaime y ahora cuando comentaba Paula, como a esos niveles, ¿no? De procesamiento que muchas veces hablamos en movimiento, como un movimiento al final se construye sobre ciertos reflejos, ciertos automatismos, cosillas que tenemos automatizadas y ese control del movimiento más voluntario, ¿no? Y esa nivelación yo creo que también existe, como estaba diciendo Jaime, en devolución, sin saber yo mucho del tema. Y claro, al final se me viene a la cabeza pues compararlo un poco con el movimiento más general que conocemos nosotros y ver pues cómo hay veces que es el propio problema cognitivo el que artefacta el movimiento, ¿no? Y vemos como pues al final un deterioro en el movimiento, pues si hablamos de, bueno, la praxis al final está ahí a caballo, ¿no? Pero si hablamos de un trastorno inhibitorio, como estabas diciendo, hay problemas inhibitorios que te destrozan el movimiento casi de todos los tipos y sin embargo es un problema como muy cognitivo. Hay veces que concomitan, ¿no? Y que están ahí en la interfaz, como tú dices, de, bueno, pues cuando le presto atención y todo lo que previamente había automatizado, la corteza intenta ceder, que es una corteza que ha podido sufrir un daño o un deterioro cognitivo, como estaba diciendo Paula, pues aparecen esos signos prásicos, ¿no? De que comentaba también Jaime, a mí me sonaba mucho cuando lo leía en el blog, esos aumentos de la atención, ¿no? Que deterioraban tanto la forma de deglutir, pues me suena mucho a trastorno funcional, pero por el otro lado a praxis, que ese es también el eterno debate que tenemos, ¿no? ¿Dónde está el límite entre una apraxia y dónde empieza el trastorno funcional, por ejemplo? Y luego, pues, imagino que habrá formas de deglución pura o alteraciones de deglución más biomecánicas y más motoras que también estén dañando al revés, hacia el otro lado, hacia la cognición, ¿no? Que era algo que yo le quería también preguntar a Jaime, porque
creo que al final lo que tú decías de hacer un fenotipo, claro, lo que somos capaces de ver es que el paciente tiene un problema cognitivo y un problema de disfagia, pero a veces lo complicado es preponderar, ¿no? ¿Qué fue antes, si el huevo o la gallina? Si es el problema cognitivo, como hablamos, por ejemplo, un problema muy prefrontal, el que genera el problema más, la saliencia, ¿no?, biomecánica y la alteración de la seguridad en la deglución, o al revés, también procesos más puramente motores que te alejan de tu entorno o te alejan de poder hacer un procesado o te exigen una atención, ¿no?, como estaba diciendo Paula, más en el proceso de alimentación, y no me dejan tampoco estar atenta a la conversación que hay alrededor, y eso al final también merma mi cognición. Entonces, sí, a mí me suena mucho el componente práctico a esa unión, ¿no? Y porque creo, y Jaime, tú ahí ahora me corriges, que la deglución seguramente se monte en muchos niveles de procesamiento en cuanto a movimiento distintos, igual que pasa con cualquier movimiento, y haya partes, como decía Paula, a lo mejor de detección de algo que no me cuadra dentro del proceso, me he encontrado una raspa y entonces tengo que cambiar toda la configuración. Y luego hay procesos que son más automatizados, incluso, pues bueno, pues está claro que hay cosas que son puramente reflejas, pero que van como atrapando por todos esos niveles crecientes de complejidad. Bueno, mira, si os parece, por recoger un poquillo, aparte de lo que comenta Yolanda. Sí, dime, Jaime. Añado 3 cosas a lo que decía Yolanda y Paula. A ver, el ser humano, por la esperanza de vida que tenemos y la evolución que traemos, al final vamos teniendo un deterioro o lo que sería un envejecimiento normal en todas las áreas. Existe el concepto fenotipado de envejecimiento normal de la deglución, que sería la presbifagia, que serían las alteraciones propias del envejecimiento que no tienen por qué producir disfagia, pero que sí que hacen que una persona sea más vulnerable. El fenotipo de presbifagia supone, entre otros cambios musculares, como puede ser un principio ya de origen de sarcopenia, serían como modificaciones en las redes neuronales a la hora de mediar la deglución. Es decir, sabemos que la deglución está mediada por una serie de conjunción de reflejos, como puede ser el cierre del vestíbulo laríngeo, la apertura del esfínter esofágico superior, el cierre velo-faríngeo y la propulsión, digamos, de la lengua para facilitar el tránsito del bolo. Y todo eso, aunque son estructuras muy centradas en troncoencéfalo, al final sabemos que de forma normal participan otras estructuras como, por ejemplo, la cápsula interna, la ínsula, partes del córtex frontal. Pues sabemos que cuando vamos envejeciendo, el neocórtex, de forma general, va asumiendo ese deterioro normal que tiene cualquier sujeto normal. ¿Qué pasa? Que luego, pues de pronto nos dan ictus, vamos envejeciendo mejor o peor. Entonces, dentro de esa presbifagia y esa vulnerabilidad, dependiendo también de nuestros factores de riesgo y de nuestros hábitos, pues una persona puede acabar más en disfagia. Sabemos que esas compensaciones neurológicas donde el neocórtex tira un poquito más para adelante es lo que hace que en fenotipos como el Parkinson la deglución esté muy compensada hasta estadios avanzados. En esclerosis múltiple, por ejemplo, también está muy compensada y depende mucho del deterioro en cuanto a la capacidad física de la persona. Es decir, sabemos que el cerebro está compensando ya la deglución. Por lo tanto, esto ya nos dice que hay estructuras de cierta voluntariedad o de influencia en el automatismo que van a intervenir en la deglución, y que a medida que somos mayores, esas estructuras pues ya cada vez lo van teniendo un poquito más difícil. Por lo tanto, sí que a día de hoy tenemos más o menos herramientas para poder filiar un poquito esto más y probablemente hablar de el fenotipo de disfagia con influencia cognitiva desde 2 puntos de vista, es decir, lo que sería la disfagia cognitiva desde un punto de vista primario, de origen primario, donde es el mecanismo cognitivo, el proceso cognitivo, el que me está alterando la deglución. Por ejemplo, gente que, a mí es que no me gusta hablar de funciones ejecutivas, pero de esa cognición que te genera ese control de movimiento, de pronto tú no tienes herramientas para solventar situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, yo me encuentro una raspa y ¿qué hago? La escupo. Ahora,
¿todo el mundo es capaz de poner en marcha una cognición para poder escupir el alimento y seguir comiendo? No. Tenemos pacientes que, igual que en el día a día, se atascan a la hora de pagar con una tarjeta de crédito o se atascan en una situación del día a día, cuando se encuentran en una situación en la cavidad oral que normalmente tiene que ver con los sólidos, porque es donde nos vamos a encontrar más multifactorialidad, porque el alimento sólido tenemos que entenderlo como algo una información, algo multiinformación, es decir, te va a dar información de textura, de dureza, de micropartículas. Entonces, una persona de origen cognitivo primario no va a ser capaz de manejar determinadas informaciones con el alimento o de conectar con lo que es el proceso de alimentación. Estos problemas de origen primario pueden ser por exceso, porque yo active demasiado mi red y me centre demasiado en una situación y me quede enganchado, que diga, hostias, que me he encontrado un trozo de carne, a ver si me voy a atragantar, a ver si tal, a ver si me va a ocurrir no sé qué, y al final dejo de tragar, o por defecto, es decir, no conecto, hay tal información, es decir, ¿qué cojones es esto? Antes era una cuchara y ahora ya no sé lo que es una cuchara, ya no reconozco ciertas cosas, es decir, por defecto puedo tener problemas. Y luego, evidentemente, había un fenotipo más secundario, es decir, gente que tiene problemas de la deglución, como puede ser una alteración de determinadas redes después de un ictus o una persona con cáncer de cabeza y cuello, puede ir acabando generándome un problema de funcionamiento cognitivo porque he dejado de comer, me desnutro, ya no participo en actividades de la vida diaria, no me gusta lo que como, me siento humillado cuando me ponen un alimento diferente y al final todo eso va desembocando en un funcionamiento cognitivo anómalo. Entonces yo creo que sí que es interesante y yo desde luego no lo he visto publicado, pero me parece muy obvio el pensar en disfagia cognitiva primaria y disfagia cognitiva secundaria, por lo menos para entender un poquito la semiología de todo esto. Ya verás, como dentro de unos años lo veremos por ahí escrito y referenciaremos y diremos, esto ya lo dijo. Y nos preguntarán, claro, ¿has escuchado algo? En plan de, joder, ves el podcast. Y nosotros, fíjate, que aquel día allí en el chat a las 2 de la tarde estábamos hablando de esto. Jaime, preguntan... Claro, son unos visionarios. Preguntan para el chat si, según tu experiencia, hay alguna fase de la deglución que se afecte más por estas alteraciones cognitivas. Es decir, si hay un tipo, vamos a llamarlo, ¿no?, de disfagia cognitiva, aunque con reserva utilicemos este término, ¿no? Pero según tu experiencia, si hay alguna que se afecte más. La deglución, si entendemos... yo voy a hablar de procesado oral y deglución, porque es verdad que cuando tú te enfrentas a un alimento, lo primero que tiene que hacer tu boca es manejarlo. Es decir, si yo me voy a comer un filete de pollo, el objetivo de mi boca es hacer una masa que sea compatible con mis estructuras para que pueda viajar hacia el esófago. Por lo tanto, primero lo voy a procesar y luego lo voy a tragar. ¿Por qué digo esto? Porque tradicionalmente las fases o los eventos biomecánicos que tienen que ver con el procesado oral del alimento se les llama voluntarios, que a mí tampoco me gusta esa palabra porque realmente están automatizados. Es decir, yo desde pequeñito me acostumbro a comer y cada vez que me pongo delante de un filete de pollo no me planteo, hostias, ¿cómo voy a comer el pollo? ¿Voy a masticarlo por este lado? Automáticamente te lo metes en la boca y se genera un programa motor que no es un reflejo, pero que está automatizado. Ahora, si yo mañana tengo un problema en ese control, en esa organización de los movimientos, es evidente que esa vía automatizada la voy a tener que compensar. Si yo tengo cognición suficiente para compensarla, guay. Es decir, ahora tengo problemas con dobles tareas, pero como soy muy listo, me concentro mucho y soy capaz de comerme el filete de pollo. Si en ese momento entra otro estímulo y me desatiendo, pues me puedo atragantar. Por lo tanto, hay un origen cognitivo que evidentemente va a influenciar mucho en estas fases. Por lo tanto, yo veo que en las fases de preparación del alimento la cognición es fundamental porque son vías automatizadas. Ahora, eso no quiere decir, porque tradicionalmente se habla de fases voluntarias y fases involuntarias, es decir, las fases involuntarias serían cuando yo ya genero el reflejo de tragar, mi laringe se mueve y yo no la puedo parar, evidentemente. Hay un cierre del vestíbulo laríngeo y una apertura del esfínter esofágico superior que
serían como una conjunción de reflejos que sí que es más involuntario. Ahora, esto no quiere decir que la cognición no puede influenciarse. De hecho, hay estudios muy interesantes que están intentando descubrir herramientas de feedback para el control de la apertura del esfínter esofágico superior y cómo pues a una persona tú le influencias en que se concentre mucho en un determinado movimiento con herramientas de feedback y, por ejemplo, están intentando hacer esa relación. Evidentemente esto es mucho más complicado, pero yo tengo pacientes que por unas graves alteraciones, imagínate una especie de estado de mínima consciencia. Hay pacientes que están como con una cognición muy pequeñita y que cuando ya consigues que traguen están en una generación de movimientos muy concisos. Y como metas una otra tarea, yo qué sé, imagínate sentarlos en una silla nueva, donde tienen que una demanda de tronco o directamente lo has tenido como en 45 grados y te dice el fisio, vamos a probar ahora a ponerlo a 60. Hostia, esto es más demandante. Pues yo tengo pacientes que ya esas vías se ven alteradas. Entonces, estadísticamente, las fases del procesado oral se van a ver más alteradas, pero ojo, cuidado, porque hay mucha base cognitiva básica a la que no le damos importancia en cuanto a procesos de working memory, de atención, que en determinados pacientes post-ictus o traumatismos craneoencefálicos que van muy justitos, cuando metes otra tarea o sobresaturas esa red, ya hay fases reflejas que son pacientes que dices, hostia, oye, fulanito está peor, maneja peor las secreciones, tal. Y a lo mejor hay más estímulos, hay más interferencias, entonces cuidado con llevarnos solo la cognición a unas fases. Sí, es lo que comentábamos, ¿no? La expectativa sería que a lo mejor esas fases más voluntarias, entre comillas, se vieran más afectadas, pero no podemos dar por hecho que la cognición solo afecte a lo más voluntario, ¿no? Porque la cognición, evidentemente, también está en otros muchos procesos. Pues es súper interesante. A mí otra cosa que me ha gustado mucho, tanto de tu entrada de blog como de los artículos que hemos revisado, que luego lo dejaremos también en la descripción, es cómo se incluyen algunas activaciones de estructuras que ya tenemos bastante conocidas, ¿no? Como son la red neuronal por defecto o la red neuronal más de corte afectivo, ¿no? Más corticolímbica, con tanto el pronóstico como el deterioro funcional en disfagia, ¿no? Entonces, tú haces ahí como una diferenciación en el blog entre, bueno, pues uno, vamos a llamarlos fenotipos, ¿no? O un grupo de personas en los que hay como una especie de exceso de monitorización consciente, que es lo que hemos estado comentando hasta ahora, ¿no? Y que se relacionarían como, bueno, como con esa anticipación, expectativas negativas en referencia a la ingesta, ¿no? Como que van ya como con la luz roja puesta y entonces eso interfiere mucho en el procesado, ¿no? Que ese sería quizá uno de los grandes grupos. Y luego, como otro grupo más de corte atencional puro, en el que a lo mejor el hecho de no poder llevar los recursos atencionales hacia el proceso deglutorio, pues como que evita que se pueda monitorizar y evita también que si hay algún error, pues al final se compromete la seguridad, ¿no? No sé si Paula y tú queréis comentarnos un poquillo así a dúo. Bueno, es verdad que es muy chulo al final y que a mí lo último que se me hubiese ocurrido leyendo sobre red neuronal por defecto, ¿no? Y redes más de corte corticolímbico, más afectivos, que tuvieran influencias, ya te digo, tan claras que hasta se pueda incluso predecir, ¿no? Que pacientes con ictus que tienen alteraciones en la deglución tienen también mayores alteraciones en estas redes neuronales, por lo tanto, tiene que haber algún tipo de correlación. Luego hablaremos si hacia un lado o hacia el otro, o posiblemente sea bidireccional, ¿no? Como casi todo en la neuro. Pero a mí me ha resultado muy curioso y sí me gustaría que profundizarais un poquito así de forma sencilla para nuestros oyentes, que por cierto se están apuntando bastante, así que muchas gracias. Sobre estas dos vías en concreto, o estas dos activaciones en concreto por defecto y la afectiva. Y bueno, ¿qué sugiere? ¿Qué os ha inspirado eso, ¿no? Al ver los resultados de neuroimagen? Yo sí que aquí me gusta añadir una cosa que siempre que escribo, yo una de las cosas por las que creé el blog también fue un poco porque yo necesitaba un sitio donde rayarme en voz alta, porque todos cuando estamos con nuestros pacientes nos rayamos con movidas. Entonces, yo cuando creé el blog fui consciente de que me iban a llover hostias por todos lados, pero yo dije, mira,
en mi casa y en mi casa hablo y digo lo que quiero y yo qué sé. Y ahora mismo tú llegas y me dices, mira, Jaime, eso que has dicho es una gilipollez. Guay, bueno, pues ya está. Las gilipolleces también hay que decirlas. O sea, es decir, hay que publicar los artículos que salen mal, hay que... Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo, es verdad que llegué a un momento que yo con esto de la cognición, yo pienso que muchas veces divago y digo, vale, yo esto seguramente que te esté diciendo no tenga fundamento ninguno y seguramente mañana salga un artículo que diga, mira, no tenías ni puta idea de lo que estaba hablando. Ahora, a mí muchas veces también me gusta escribir sobre cómo yo veo a los pacientes porque soy gente que te encuentras en el mundo que lo ve igual que tú y conectas con esas personas y te dicen, ostras, yo lo veo igual, guay, de puta madre. O sea, yo luego al final con mis pacientes, yo evidentemente intento desarrollar una práctica clínica basada en evidencia, pero al final nuestra experiencia nos va llevando a razonamientos que si los dices en voz alta, conectas con otros compañeros y tal, entonces por eso me pareció irme por ese camino. ¿Por qué? Porque yo creo que esos aportes de la red funcional por defecto se explotan poco en cuanto a la hora de trabajar con nuestros pacientes, ¿vale? Y nos creemos que nuestros pacientes funcionan todos igual. Y evidentemente no es así. Entonces, esa red que nos mantiene por defecto, a mí me parece súper interesante, porque ese sostenimiento, esa conexión que hacemos con nuestro entorno, con lo que nos rodea, lo que nos activan las cosas que tenemos alrededor, a mí, en mis pacientes con disfagia, me parecen súper interesantes. Entonces, yo, por ejemplo, yo no he leído ningún artículo, cosas prácticas que hago cuando voy a ver a un paciente, pero yo, por ejemplo, cuando voy a ver a un paciente y entro a su habitación, me gusta observar qué hace, cómo es su habitación, cómo está conectado, qué hace cuando le llevo alimento, qué mirada pone, si se activa, si no se activa. Y eso, que pueden ser gilipolleces, yo luego lo hablo con otros compañeros y me dicen, hostia, sí, claro, joder, pues es muy lógico, porque si tú le pones a un paciente un tazón con colacao, si lleva sin tomarse un colacao años y lo ves que hace así o que dice no me gusta o tal, pues te da el signo de que el paciente está detectando cosas. Entonces yo digo, hostias, pero esto que comentamos muchas veces de forma charlatana, a lo mejor tiene nombres y a lo mejor esta red, ¿no? Es interesante explotarla un poquito más, porque muchas veces estos pacientes están como muy fuera, muy desconectados, pero hay otros pacientes que están demasiado conectados con el alimento y perciben información que no saben manejar porque a nivel cognitivo es complejo, porque un alimento da mucha información. Entonces, yo me lo llevé por esa red por defecto, que seguramente esté equivocado. O dentro de un tiempo habrá redes por defecto para cada cosa. Es decir, a lo mejor hay una red por defecto para caminar, hay una red por defecto para comer, y para activar esa red por defecto, pues yo necesito ver un plato, y cuando veo unas escaleras, evidentemente no se activa la misma red por defecto. Entonces, yo lo que sí que veo es que hay una red, hay una activación que sostiene o que prepara o que mantiene o que por lo menos nos permite concluir un acto donde dentro, queramos o no, está la biomecánica de la deglución, y que si esa red no se activa lo suficiente, que se tiene que activar para mí, que a lo mejor es distinta en otra persona, o se activa demasiado, me saca de un proceso del que a lo mejor yo no puedo volver. Es decir, a lo mejor yo me rayo con un muslo de pollo y digo, hostias, que hace 4 años me atraganté o tuve una mala situación o no quiero volver a repetir esto, o culturalmente es muy habitual que la gente se atragante con muslos de pollo en la zona donde yo vivo. Bueno, por ejemplo, hay mucha gente que no se come las uvas en Nochevieja, aunque culturalmente tiene mucha potencia. Y en ese momento hay gente que busca otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al final tú estás más o menos en alerta. Entonces, yo intenté llevármelo por ahí. Esto lo he hablado con otros neuropsicólogos y hay quien pues pasan de mí, hay quien me sigue en la bola, ¿sabes? Y hay quien, bueno, por lo menos no me ha insultado nadie hasta ahora. Bueno. No, a ver, a mí me encanta lo que dice de divagar, y sobre todo para eso están también las frontiers, ¿no? Que se dice, es decir, las fronteras en neurociencia, que es para especular a partir de los hechos. Y el hecho objetivo es que en estudios de neuroimagen se observa una mayor alteración de la red neuronal por defecto dentro de ictus que han sido
emparejados, ¿no? por sexo, por proceso, etcétera, pues se ha visto mayor alteración de esta red neuronal en pacientes con disfagia. Que es cierto que eso ya se puede interpretar de muchas maneras, lo comentábamos allá en el grupo, ¿no? Hay autores que yo he leído que lo interpretan pues porque normalmente es verdad que la red neuronal por defecto se altera mucho cuando hay procesos relacionados con el sufrimiento, ¿no? Con alteraciones también que tienen que ver de corte social, y entonces ellos argumentan, dicen, bueno, a lo mejor es que precisamente las personas con disfagia pues tienen como un sufrimiento añadido, como una incomodidad añadida, un estrés añadido, que eso puede alterar también a la red neuronal por defecto, ¿no? Y hay otro grupo de autores que dicen, no, es que posiblemente, un poco lo que tú comentabas ahora, es que si la red neuronal por defecto ya se encuentra hipoactivada, pues posiblemente los recursos atencionales, ¿no? Ese paso del arousal hacia la cognición y hacia poder emerger de una forma más compleja y generar secuencias, pues bueno, más efectivas y generar inicios de automatismos más efectivos, pues a lo mejor es al revés, es la red neuronal afectada lo que está generando mayor tasa de disfagia en estos pacientes con ictus, ¿no? Pero yo creo que está bien interpretarlo de una forma, de otra, y bueno, ahí están los hechos, que los hechos son al final, ahí está la red funcional, y que nosotros somos los que tenemos que ir poniéndole el matiz clínico, y luego ya, pues dentro de unos años, seguramente, las pues sea tu personas mentira. con disfagia tienen miedo por defecto. Bien, porque tienen miedo a tragar, porque es muy jodido tragar de forma distinta, bien porque muchas veces desde el entorno clínico se les mete miedo, entre comillas, es decir, vas a hacer una aspiración y te vas a morir por neumonía. Una de las cosas que yo he aprendido mucho del paciente agudo es que si tú desde el minuto cero le quitas miedo a la persona y le das soluciones, esa persona luego evoluciona de forma distinta, que fue una de las razones por las que yo me lancé a toda hostia a crear lo de Sokuiku, porque yo dije, al paciente con disfagia lo que hay que hacer es empoderarle, porque si tú al paciente con disfagia le enseñas muy bien lo que tiene que hacer, siempre y cuando su cognición se lo permita, que ese es otro tema, esa persona tiene miedo, menos miedo al tragar, y seguramente esa red no esté tan en alerta o no esté tan vulnerable a la interferencia, porque tú realmente le estás diciendo, a ver, bueno, vale, aquí hay un problema, pero vamos a solucionarlo de esta manera. Imagínate que a un paciente con alteración de la marcha le estuvierais diciendo constantemente que se va a dar una hostia día tras día. ¿Qué quieres que ocurra con ese paciente? Pues que no va a andar, evidentemente, o que cuando ande va a ir más tieso que un palo, evidentemente. Entonces aquí también el miedo es algo con lo que se juega mucho en disfagia y es un arma de doble filo, porque claro, tú tienes que decirle al paciente, ojo, aquí hay un problema de salud que pone en riesgo tu seguridad, te puedes atragantar, puedes aspirar alimento. Ahora, ¿cómo juego contigo para que ese miedo se convierta en una oportunidad y que yo utilice ese miedo para tenerte en alerta, pero tenerte en alerta guay? Entonces, eso también es un tema. Sí, además aquí habría que abrir el melón también del miedo de los propios terapeutas, ¿no? A trabajar la Bueno, deglución, ese porque al melón final ya... es verdad que las redes neuronales, principalmente las redes afectivas, las corticolímbicas, saltan mucho cuando se detecta miedo también en los iguales, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, en estudios en antropología de largo recorrido cómo hay alteraciones funcionales en estas redes cuando tú detectas que tú... En el episodio pasado hablábamos de síndromes culturales, ¿no? Y hablábamos un poco de esto, ¿no? Cuando tú detectas, por ejemplo, que tus cuidadores están en un estado de estrés o tienen miedo, pues los niños chiquitillos ya empiezan a hipertrofiar estas redes atencionales, que al final lo que están es como avisándote de que si tus referencias de autoridad, de cuidado, etcétera, están temblando y tienen cara de asustados, pues posiblemente es que venga un peligro gordo que te tiene que tener a ti activado también. Paula, en cuanto a la red neuronal por defecto y a la afectiva, no sé si quieres aportar algo o si tú la encuentras también como Jaime, ¿no? Tu propia interpretación a los hechos, ¿no? A estos hallazgos que se han encontrado en neuroimagen, ¿no? Funcional, de cómo el proceso deglutorio correlaciona de alguna manera con el estado de la red neuronal por defecto. Si tú tienes tus propias teorías y te apetece divagar un poquillo, pues también abiertos estamos a escucharte. Sí, bueno, yo creo que la red neuronal por defecto ha sido un gran descubrimiento, ¿no? En neurociencia, pero también me da la impresión, siendo un poco crítica a lo mejor, que tampoco es la panacea. Es decir, que al final es cierto que cuando vemos alteraciones neurológicas, pues la red neuronal por defecto
se va a ver alterada siempre, ¿no? Porque al final es cierto que se produce un desequilibrio en el funcionamiento de cómo se expresan determinadas redes de cara a generar actividad, ¿no? Entonces es cierto que ahí ya pues cada investigador o cada grupo pone su foco en lo que a cada uno, digamos, le interesa o es su objeto de estudio. Entonces, en este artículo que comentáis, a mí me parece interesante, pues como ellos eso, implantan las semillas en determinadas regiones cerebrales y ahí hacen pues su estudio de cómo ven unas activaciones u otras, pero al final creo que la interpretación, digamos, pues más, no sé si calmada o desde la distancia, porque tampoco es como que ya la red neuronal por defecto lo explica todo, ¿no? Sino que creo que tiene que ser en que eso, en que vemos que hay veces que hay factores que modulan de una forma u otra diferentes procesos, ¿no? Del conjunto que es el tema de la alimentación. Y luego, pues eso tiene sus consecuencias. Unos lo llaman, pues, lo hacemos en el estudio desde la red neuronal por defecto, otros lo llaman desde mecanismos más córticos subcorticales que a lo mejor ya no están entrando en la misma comunicación, o no sé exactamente tampoco cuál es el correcto, la verdad, no, yo no tengo tampoco la respuesta, pero creo que sí que hay que mirarlo un poco con esa perspectiva crítica y a lo mejor de temas desde el cerebro y más global, y que luego pues ya hay cada uno desde su campo de estudio le da una interpretación u otra. Y bueno, yo por curiosidad mía, sí que es cierto que sigo ahí un poco con esta inquietud y me gustaría preguntarle a Jaime si realmente lo que hemos ido comentando antes, como de esas disociaciones que puede haber entre automático o voluntario, si tú lo ves realmente así o si es algo más global de hay fases más voluntarias, hay fases más automatizadas, hay fases que son directamente más reflejas y que todo eso entra como en un cómputo de mecanismos córticos, subcorticales, frontobasales, en fin, como algo más global. O si hay a lo mejor algunos signos, porque a mí me da la impresión muchas veces de que, pero claro, no sé si es como el bloqueo corticobasal o no sé si es el bloqueo prásico, y no sé a ti qué impresión te da como gran experto de este ámbito ante esas inquietudes que a mí, por ejemplo, me surgen algunas veces cuando veo a las personas en el proceso de devolución. A ver, yo creo que dentro de la normalidad, cuando nosotros comemos, hay una, como decía antes, hay una serie de movimientos coordinados que nos permiten adaptar el alimento que evidentemente se van automatizando y que aunque normalmente en la bibliografía, o sea, la bibliografía típica del mundo de la disfagia normalmente escribe gente que no sabe de la parte cognitiva, entonces te van a hablar de algo involuntario, que para ellos va a ser un reflejo, y de algo voluntario, y ahí se van a quedar. Claro, los que exploramos un poquito, sobre todo los que venimos de neuro, que analizamos mucho al paciente, vemos que entre ese reflejo y eso voluntario hay una infinidad de situaciones. Entonces ya sí que se aceptó que dijeron, hostias, esto no puede ser un reflejo porque esto dura mucho. Es decir, una deglución son 800 milisegundos. Nada, esto no puede ser un reflejo. Entonces ya se acepta que es un reflejo complejo. Y luego ya gente que viene del mundo de la neuro dijeron, es que no es un reflejo complejo. Entonces, bueno, para que no explotara mucho la cabeza, se empezó a hablar de un pseudo reflejo. Es decir, bueno, un reflejo que es mediado por estructuras subcorticales y corticales y que al final eso genera lo que conocemos por deglución. Vale, pero ahí se saltan todo el mecanismo de procesado oral. Es decir, el procesado oral es muy importante porque el procesado oral nos permite aceptar el alimento, abrir la boca, hacer una selección de volumen, hacer una adaptación del alimento para que ya pueda ser deglutido. Entonces, lo que se estaba haciendo era saltarnos toda esa parte y se supone que todo lo metemos en la boca, ya lo validamos para tragar. Y eso no es así, porque en unas bocas un alimento va a estar más tiempo, va a estar menos tiempo. Entonces, fruto de nuestra relación en nuestro entorno con el alimento, vamos automatizando. Entonces, ¿yo cómo entiendo esa automatización? Como que hay una generación de movimientos que en una escala temporal van más allá de un movimiento involuntario, porque no es un movimiento involuntario,
pero que está automatizado porque en cierto modo lo está monitorizando alguien de tu cerebro que no te está exigiendo cierto control constante o cierta monitorización constante. Ahora, sí que hay situaciones en las que de pronto yo lo que veo es que hay como un intercambio muy rápido, porque cuando tú estás comiendo, dentro de una comida, vamos metiendo dobles tareas y tú no siempre atiendes directamente a tu boca, aunque sí que hay una red que sostiene esa atención y que te permite no atragantarte, no tragar de forma prematura. Por ejemplo, esto se puede ver muy bien en trastornos hipercinéticos del movimiento, es decir, trastornos que generan movimientos de más, ¿no? Pues, ¿qué nos ocurre? Por ejemplo, en la enfermedad de Huntington es muy habitual las degluciones prematuras, es decir, se meten alimento en la boca, se meten demasiado alimento en la boca, tragan muy rápido y de hecho la persona con enfermedad de Huntington habitualmente te viene a consulta con mecanismos de respuesta ante atragantamientos que no son los normales, es decir, es un paciente que sabe regurgitar el alimento con la faringe porque se atraganta mucho con carnes, entonces es gente que rápidamente esa automatización de la vía se está yendo al carajo constantemente porque están ocurriendo interferencias. Entonces, cuando yo estoy comiendo, sí que tengo la posibilidad de centrar concretamente mi atención en la boca y sacarme un paluego que se me ha quedado entre los dientes, una espina que he encontrado, una crema que he hecho y he dicho, hostias, no la he triturado bien y lo saco. Entonces, sí que tenemos, o sea, evidentemente yo creo que está muy claro en que hay una diferencia entre lo que sería lo volitivo, lo que yo controlo de forma, no voy a decir voluntaria, pero con cierta conciencia de lo que estoy haciendo, lo automatizado y lo reflejo. Entonces yo creo que la deglución, el procesado oral, es algo muy complejo que permite contar con una red que me va cambiando todo eso rápidamente. Estoy automatizo, de pronto me encuentro en una situación, me saco el trozo, tal. Entonces eso en situación de normalidad no hay ningún problema. De hecho, es lo que precisamente nos permite disfrutar del alimento. Cuando como un alimento nuevo que me gusta, ay, este arroz no se le ha quedado bien. ¿Por qué sabes que este arroz no ha quedado como a ti te gusta? Porque de pronto has parado el proceso, te has centrado en una característica que debería tener el arroz como a ti te gusta, este no la tiene y evidentemente has sido capaz, bueno, si tú eres consciente de que estás en un entorno en el que tienes que seguir comiendo, pues vas a volver a esa red automatizada. Si de pronto estás desfrontalizado, te cagas en la hostia, tiras la mesa a tomar por saco y a lo mejor ya no sigues comiendo. Entonces, yo creo que yo no sabría decir el nombre que tiene, pero evidentemente contamos con diferentes redes que nos permiten que participan en ese procesado oral del alimento, saltando de un control volitivo a una automatización y entre medios, pues seguramente hay diferentes tipos de movimiento dependiendo del proceso cognitivo y de la voluntariedad que yo le ponga. Y vamos saltando de uno en otro hasta que yo valido la deglución, porque muchas veces a lo mejor no la valido de forma prematura o la valido bien, que esto es lo que puede producir atragantamientos en pacientes con alteraciones cognitivas. Cuando evaluamos un paso de dieta a otra en una persona con disfagia, tenemos en cuenta su cognición, porque eso es un paciente que puede tener alteraciones a la hora de tomar decisiones en cuanto a la selección de volumen o al control o activación de la deglución, es un paciente que tiene más riesgo de atragantamiento que otro. Entonces, aunque sea capaz de comerse muy bien un trozo de pan, si tú ves que se va a meter toda la barra en la boca, evidentemente no le vas a ofertar un trozo de pan. Entonces, no sé si respondes tú a tu pregunta, pero yo creo que hay como un constante cambio y eso es lo sano en un mecanismo deglutorio y eso es lo que tenemos que evaluar. No solo si el paciente traga o no traga, sino si el paciente tiene un sistema cognitivo suficiente para que tú le digas, siéntate en cualquier mesa a comer cualquier cosa o digas, cuidado ante este determinado tipo de cosas. No sé si he divagado otra vez. Sí, ¿sabes? Bueno, es súper interesante en realidad porque a mí se me ocurre una pregunta que a lo mejor os pongo un poco en
un poco un aprieto, pero sí es cierto que la cognición se expresa mediante tarea, ¿no? Al final no tenemos más remedio que entender la cognición desde la expresión mediante tarea. Entonces, si la deglución es una tarea al final también, ¿no? ¿Creéis que sería posible establecer alguna correlación entre la evaluación de la deglución y el funcionamiento cognitivo? Es decir, ¿se podría utilizar la deglución con un fin pronóstico? ¿O me entendéis lo que os quiero decir? Es decir, ¿creéis que llegaríamos a poder establecer esas correlaciones de forma que, igual que yo analizo, pues, cómo la persona realiza una tarea en la cocina, ¿no? Y yo puedo sacar mucha información cognitiva de esa tarea que estoy analizando, ¿no? ¿Creéis que sería posible usar la deglución en ese sentido también, como factor pronóstico o como evaluación Yo como cognitiva? lo veo es que a mí a esa pregunta le falta algo, porque para mí, como yo lo entiendo, la deglución en sí mismo no es la tarea. Para mí la tarea es el acto de comer o sea, a mí lo que me falta es el alimento. Es decir, yo para entender el procesado oral y la deglución como tarea, tengo que entender al alimento. Ahora, si yo me salgo de todo esto y digo, vale, voy a evaluarte el mecanismo, la biomecánica de la deglución y te voy a hacer un factor pronóstico de la cognición, o vamos a evaluar toda la tarea de cómo un paciente tiene capacidad para comer diferentes alimentos. Yo me voy más a lo segundo, es decir, al final el alimento es la tarea y dependiendo del alimento tú puedes tener capacidad para tomar unos alimentos u otros. Si yo solo me centro en la biomecánica aislando el alimento, es difícil dar un pronóstico de deglución. Ahora, sí que se puede sospechar que personas con una peor biomecánica van a estar más desnutridos, van a tener más sarcopenia, van a tener más aislamiento. Entonces yo podría sospechar que esta persona podría tener más alteración de la cognición. Ahora, a esta persona se le pueden dar soluciones tipo una PEG para nutrirle, un apoyo psicológico y a lo mejor esto lo solventamos. Ahora, si me dices, venga, vale, vamos a tener en cuenta al alimento como tarea. Si yo tengo en cuenta al alimento, a lo mejor teniendo en cuenta una evaluación interdisciplinar, teniendo en cuenta la nutrición de esa persona, y no me quiero meter en el campo de la nutrición porque ya el otro día me llevé una hostia por hablar de nutrición en un sitio. No las vamos a llevar igual, Jaime, o sea que No la vamos a llevar igual. Si no te llevas una, te vas a llevar dos. Claro, entonces a lo mejor sí que te es más fácil saber, dependiendo de la capacidad oral, tú puedes decir, vale, este paciente puede comer, pero puede comer solo purés, pero a lo mejor no puede comer otro tipo de cosas. Ese paciente a nivel de funcionamiento cognitivo va a estar más aislado, va a tener más dificultades. ¿Por qué? Porque tiene una restricción muy grande para poder nutrirse correctamente. Ahora, si nos vamos a afinar un poquito más el tiro a cómo veo yo a una persona tragar y tengo que inferir en cuanto a su tiempo de ascenso laríngeo, sus movimientos de lengua y correlacionarlos con un proceso cognitivo, creo que tiene que ser algo que cante mucho para que tú puedas hacer un factor pronóstico con la evidencia científica en la mano. Ahora, si yo me pongo mi disfraz de pseudocientífico, pues yo veo a un paciente y digo, guau, este tío, ya verás tú, a este tío le va a ir fatal. Yo creo que un poco con la ciencia en la mano, la parte cognitiva con el paciente con disfagia para hacer un pronóstico va más relacionada también en cuanto a la capacidad para nutrirse, la capacidad para relacionarse y la capacidad para poder expectorar y no tener demasiados episodios de infecciones respiratorias que al final le van a suponer más aislamiento y vas a estar más aletargado, porque también un paciente que traga peor le vas a tener durante más tiempo con antibiótico-terapia y durante más tiempo encamado, y es un paciente que evidentemente su cognición va a ir peor. O sea, no sé si me estoy explicando, como que yo creo que el pronóstico sería un poco más indirecto. Más indirecto. Yo te lo digo sobre todo porque, por ejemplo, en fisio, algo que se ha estado incorporando en los últimos años en enfermedades puras, por ejemplo, como enfermedades de motoneurona, el hecho de ya incluir la deglución como factor pronóstico a la hora de la evolución del proceso, también desde el punto de vista ya no solo centrado en el orofaringio, sino también en lo somático. Es decir, y es muy típico que, aunque todavía no esté publicada una correlación directa, pero, por ejemplo, cuando tú escuchas ya neurofisioterapeutas que trabajan con enfermedades de motoneurona, decir, uy, cuidado, ya ha tocado la deglución. Es como que en el momento en el que se produce una alteración de la deglución, como que nosotros ya directamente decimos, uy, esto ya correlaciona
con un momento en el que la enfermedad a lo mejor ya está evolucionando más y en el que posiblemente ya no solo sea un pasito más, sino que es como ya un cambio de calidad, por así decirlo, como de gravedad en el proceso, ¿no? Claro, Entonces, claro. quizá en lo Por todo lo que cognitivo, conlleva a nivel efectivamente, de actividad de la vida diaria. Por efectivamente. eso te decía Entonces, que me parece como un poco en cuanto a indirecto, no porque eso tú es. digas la velocidad de cierre del vestíbulo laríngeo correlaciona con el pronóstico a nivel cognitivo. Eso es muy complicado Sí, saberlo. todavía es un Ahora, poco sabes que cuando tu paciente te hace ya alteraciones de la deglución, en ese momento, claro, va a haber un cambio muy importante en su muy vida. importante. Claro. Sí. Paula, y al revés, es decir, que estoy hablando para que la gente me entienda, ¿no? ¿Algún test cognitivo pudiera predecir alteración de la deglución? Es decir, a mí me gusta mezclar las cosas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que habría alguna forma de que un neuropsicólogo que está detectando como una evolución cognitiva determinada diga, uy, a lo mejor a esta familia tengo yo que empezar a decirles que es muy probable que tengan que consultar con un logopeda porque si todavía no me han expresado que hay problemas deglutorios, conforme va el paciente, a mí esto me suena a que posiblemente, es decir, en el otro sentido, desde lo cognitivo hacia la deglución? Yo pruebas específicas, la verdad que no conozco. Sí que desde la clínica puedo comentar casos, ¿no? Sobre todo, pues a lo mejor en algunos casos de demencia, donde la familia te empieza a llegar con inquietudes en las que ya ve que el proceso de la comida, pues a lo mejor se empieza a verse alterado de alguna forma. Sea tanto a lo mejor pues por procesos inhibitorios de cuestiones de gestión, donde ya el uso de cubierto empieza a mermarse, ¿no? O también pues que a lo mejor ven esos componentes inhibitorios que decíamos antes a la hora de la estructuración o la organización con la que se llevan el alimento a la boca, ¿no? Y luego pues la gestión que puedan tener ahí, o que a lo mejor, pues por ejemplo, escupan, ¿no? Un poco la comida, diciendo, mi padre ha sido siempre una persona súper, súper educada, ¿no? De comer en restaurantes caros y con 800 cubiertos y donde era un pajarillo comiendo y ahora de repente veo esto. Entonces sí que es cierto que a nivel clínico hay veces que llegan familias o situaciones que te cuentan estas cosas y que tú ya pues a lo mejor te anticipas que pues probablemente en un futuro no muy lejano, desde el servicio de logopedia, pues sí que va a tener que haber este apoyo o esta asistencia en estos procesos pues, por cualquier riesgo de atragantamiento en este sentido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como prueba así estandarizada que tenga en cuenta cómo factores cognitivos pueden estar influenciando, cómo pueden hacer un pronóstico de qué va a pasar con la deglución, yo no conozco, pero situaciones clínicas creo que sí que las vemos bastante a menudo. No sé si ahí, Jaime, sabe Hay, algo más. hay, hay alguna cosa en la literatura. Por ejemplo, existen pruebas de cribado, que las pruebas de cribado normalmente se diseñan para detectar si dentro de una población hay alguien que tiene riesgo de tener disfagia. Hay una prueba de cribado a pie de cama, que es el test de Yale, donde a un paciente se le da un vaso de agua, pero antes se le hacen una serie de preguntas. La parte 1 del test Yale es una parte que se le llama cognitiva, donde al paciente se le hacen 3 preguntas en cuanto a orientación. Sí que de acuerdo con la estadística de ese test, existe una correlación en cuanto a que los pacientes que muestran desorientación correlaciona con pacientes a los que había que adaptarle los sólidos. Es decir, luego con toda la estadística que sacaron de esa prueba, los pacientes con alteración cognitiva correlacionaba con que sí que había que hacer una alteración de los sólidos. Luego hay otra prueba de cribado, que es el gas, que es una prueba austriaca, que esa prueba tiene una parte primera sin alimento, donde sí que hay una relación fuerte con el tiempo de sostenimiento atencional. De hecho, de acuerdo con la prueba, una persona que no sostiene la atención durante un mínimo de 15 minutos, es decir, la idea es hablar con el paciente y ver si se duerme, si es un paciente que se duerme a los 5 minutos, de acuerdo con este test, que luego esto se utiliza en otras pruebas también, un sostenimiento atencional por debajo de 15 minutos correlacionaría con una persona que no está apta para tragar, ¿vale?
Y luego hay otras pequeñas correlaciones en cuanto a obtención de resultados de pacientes que muestran impulsividad con mayor riesgo de atragantamiento. Entonces, lo que pasa es que no existe una relación directa con problemas de cognición y personas que aspiren alimento hacia la vía aérea, sino que son aspectos relacionados con la disfagia o con medidas a la hora de adaptar sus alimentos. Estupendo. Yolanda creo que quería decir algo, no sé si... Sí, un poco en relación a lo que estaba comentando Jaime, ¿no? Y decía Paula que sí que hay como ciertos fenotipos de pacientes que a nivel clínico, ¿no? Cuando tú le haces las entrevistas iniciales, bueno, nosotros siempre preguntamos por si acaso, porque nunca sabes quién ¿no? Que no queremos que se nos escape un problema de disfagia que es bastante serio sin haber preguntado al paciente, pero sí que es cierto como que hay ciertos fenotipos que a nosotros nos llaman la atención y es como, este probablemente tenga una disfagia, ¿no? Y te vas como más a tiro hecho a preguntar. A mí, por ejemplo, me suena también mucho que aparte de estos pacientes con trastornos inhibitorios que estabais hablando, pacientes también con problemas del foco atencional, ¿no? Como la negligencia y demás, que también como que correlaciona muchas veces con pacientes que tienden a tener más disfagia o problemas de praxis, ¿no? Que comentábamos antes. Entonces, quitando luego problemas motores, ¿no? Porque es verdad que hay otros problemas motores que tú los ves venir y dices, vale, pues si tiene un daño cerebeloso, probablemente va a tener un problema también, ¿no? Con el tema de la alimentación. Pero como que sí que en clínica yo creo que hay cierto tipo de pacientes que te llaman un poco más rápidamente. Si tú sabes que tienen pues eso, un trastorno inhibitorio o un problema de praxis, como que rápidamente ya preguntas si hay un problema de disfagia, porque a lo mejor no está la logopeda en ese momento, pero tú sabes que lo vas a tener que derivar. Muy bien, pues si os parece, como llevamos ya 1 horita y media, yo creo que es la hora de irse a comer, que además yo creo que de lo que estamos hablando se presta mucho, me está entrando hambre cada vez que... Esto como siempre, la última hora cuando uno está en la sala, siempre oye las conversaciones de los terapeutas con los usuarios y siempre el tema de la comida, de qué vas a comer, uy, qué rico, uy, cómo lo haces y cómo lo preparas y cómo... Pues un poco nos está pasando a nosotros, ¿no? Bueno, pues yo quería agradeceros las intervenciones, aparte de que voy a abrir una última ronda, si queréis, para que digáis lo que os apetezca y estoy encantado de estar con vosotros aquí. Pero bueno, yo creo que al final, si algo tiene que quedarle claro a la gente que nos escucha es que la asociación entre disfagia y la cognición, ¿no? Incluso el deterioro cognitivo ya per se, bueno, pues son importantes esa asociación pues porque nos permiten hacer también predicciones funcionales y porque tiene muchísimo que ver. Yo recojo un poco lo que decía antes Jaime, que se ha quedado ahí como un poquillo, como que no se le ha dado mucho énfasis, pero es verdad que, bueno, pues tanto los aspectos cognitivos como la disfagia tienen un peso importantísimo en temas de institucionalización, de mortalidad, pues un poco lo que comentaba antes Jaime, ¿no? De cómo incluso los problemas de alimentación, los problemas de nutrición ya per se, pues están relacionados con el desarrollo de alteraciones neuropsiquiátricas, cómo se pueden relacionar con la atrofia de distintas estructuras, ¿no? Como también los problemas de alimentación, incluso desde el punto de vista de fisio, ¿no? Van a tener que ver con la energía general que tiene la persona para poder enfrentarse al ejercicio físico, ¿no? Pues el grado de hidratación que tienen, pues las aspiraciones, las infecciones, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Las fiebres. Entonces, sí me quedo un poco con eso, como cualquier proceso, aunque nos parezca que es como muy específico de una disciplina, como que está súper estudiado por fases, como que es muy automático, como que tiene poco que ver con la cognición, pues como incluso en estas cosas la relación es bidireccional y bueno, y es evidente, aunque no esté estudiado, es evidente que correlacionan de una forma brutal y no se nos puede olvidar eso, ¿no? Que al final la forma en la que una persona come y se alimenta y se relaciona con el alimento y con las personas mientras está comiendo, pues tiene un peso importantísimo en la evaluación y que nos puede dar también muchas pistas, ¿no? En el tema conductual, cognitivo, motor, como decía antes Yolanda, ¿no? Pues igual que cuando vemos un nistagmo ya podemos intuir ciertas alteraciones, pues a lo mejor también cuando vemos a la gente comer también podemos intuir ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que eso
A mí me gusta mucho porque al final es muy bonito, ¿no? Que todo interaccione y que entre todos, como equipo, podamos sacarle punta a las cosas y llevárnoslo al tratamiento, que al final es lo más interesante, ¿no? Que yo creo que estas pajas mentales que nosotros nos hacemos están muy bien, pero que luego todo esto se traduce, pues efectivamente, en lo que estabais comentando, ¿no? De cómo no solo tengo que adaptar el alimento en sí, sino que a lo mejor también tengo que adaptar el entorno en el que se produce esa interacción con el alimento, cómo tengo que tener en cuenta los aspectos conductuales, cómo tengo que tener en cuenta la doble tarea o el foco atencional o la capacidad de monitorización del paciente o las expectativas, esos miedos que comentaba Jaime. Entonces, fijaros cómo de repente hemos enriquecido el tratamiento de la disfagia de una forma brutal, ¿no? Que no es simplemente el coloca el cuello así o asado, sube la lengua, baja la lengua, no sé cuánto, ¿no? Que al final se queda muy pobre y que al final no deja de ser equivalente al fisio, ¿no? Que pone una pesa en la mano y dice, la mueve la pesa para arriba y para abajo, que con esto te va a funcionar la mano mejor, ¿no? Así que, chicos, yo encantado. Abro una última ronda de intervenciones, como queráis, de aportaciones, de ideas para nuevos capítulos, de reflexiones, recomendaciones para la gente que nos escuche. En fin, sois libres ya de decir lo que queráis, que nos vamos. Yo voy a decir dos cosas porque además me tengo que ir pitando a por los niños. La primera, Eso es daros las importante. gracias por abrir un espacio a esto, porque yo creo que es interesante que empecemos ya a hablar de la cognición como algo más, ¿no? Que solo ve el neuropsicólogo en su despacho. Y yo creo que esto es importante que lo entendamos. Y a mí me gustaría abrir el melón de que las personas con disfagia, cuando les evaluemos, vayamos un poco más allá de su laringe y de su boca y entendamos un poco qué es lo que está ocurriendo a partir de el alimento que le estamos dando, lo que significa el alimento para esa persona, en el momento en el que está, cómo reaccionas ante esa tarea, cómo está teniendo influencia todas esas variables en su deglución y que de ello hagamos una semiología adecuada para poder darle las mejores recomendaciones. Pienso que atender a la parte cognitiva no es lo único, evidentemente, pero poder abrir esta llave, yo creo que estamos enriqueciendo mucho el momento de la evaluación de la persona con disfagia, así que a mí no me gustaría que esto cayera en el tintero. Nada, pues lo subrayamos ahí. Plum. Y venga, Yolanda, Paula, que Jaime se tiene que ir, así que rápido, concisión. Utilizar vuestra cognición para resumir todo lo que podáis en medio minuto. Pues nada, yo muy agradecida, como decía, de haber podido compartir este rato y muy contenta de haber hablado con Jaime porque al final creo que, como él comentaba, la disfagia es algo que es muy transdisciplinar y que pues ya tenemos que dejar como de ver ahí con las ojeras, ¿no? Las anteojeras de los burros a los pacientes y fragmentarlos, sino que al final todo en el paciente tiene mucho de cognición, de tarea, de movimiento, de entorno y demás. Así que, pues, agradecida de haber abierto el melón porque creo que es importante. Pues nada, Paula, 10 segundos. Pues nada, yo agradecerle a Jaime la propuesta y también quiero hacer un poquito hincapié en que vosotros como fisios tenéis muy claro la cognición, Jaime como logopeda tiene muy clara la cognición y yo voy a... Pero hay neuropsicólogos que no tienen muy clara la cognición, quería decir. Eso iba a decir que creo que nosotros tenemos un gran limitante, que es que a la hora de tener en cuenta todo lo que estamos hablando de cómo la cognición influye en todo esto, no tenemos o no sabemos cómo valorarla o cómo sacar esos componentes cognitivos porque tenemos pruebas que a lo mejor se van muy a lo metacognitivo y luego hay casos pues, de gente que está más afectada o que tiene un tipo de afectación que a lo mejor no es sensible a las pruebas, pero que hay que tenerlo en cuenta. Entonces creo que eso también es muy importante. Estupendo, estupendo. Me ha quedado frase épica. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Cerramos sesión con esto. Os emplazamos a los próximos capítulos que van a ser muy interesantes. Os recomiendo mucho la entrevista con Mónica Curti y con Pilar Rada sobre la comorbilidad Parkinson funcional, que va a salir ya mismo en el podcast. Y ya está, que gracias, que como siempre digo, que el movimiento os acompañe, que para eso es vida y que estaremos por aquí haciéndonos preguntas y divagando pues todo el tiempo que haga falta. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. A recoger a los niños. Adiós. Me voy. Adiós.